va a todos? En esta inversión nos vamos a zambullir en un tema que está que arde, ¿no? Los cambios en la política migratoria de Estados Unidos ahora que Trump ha vuelto a la presidencia. Sí, desde luego. Tenemos artículos del País, CNN en español y AP News. Y bueno, la verdad es que todos coinciden en que la cosa se ha puesto bastante fea para los migrantes. Sobre todo para los que querían llegar a Estados Unidos de forma legal, ¿no? Imagínate tenerlo todo listo para empezar una nueva vida y de repente cierran la puerta en las narices. Pues eso es lo que les ha pasado a muchísimos migrantes de Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, personas con nombres y apellidos, con historias, vamos, que merecen ser escuchadas. Totalmente. De acuerdo, lo que vamos a intentar en esta inversión es ir un poco más allá de los titulares, ¿no? No solo vamos a ver cuáles son las claves de estas nuevas políticas, sino que vamos a centrarnos en el factor humano, en cómo estas decisiones políticas afectan a personas reales que solo buscan una vida mejor. Empecemos por el principio, Ali. Seguro que has oído hablar de la aplicación CBP-10. Se puso en marcha durante la administración Biden y bueno, era como una especie de salvavidas para muchos migrantes, especialmente para los que solicitaban asilo. Sí. A través de la aplicación podían programar citas en los puntos de entrada a Estados Unidos. Sí, una herramienta fundamental fue para muchos, más de 1 millón de personas consiguieron entrar al país de forma legal gracias a esta aplicación. Caramba. Muchos después de meses, incluso años esperando en México. Imagínate la ilusión, las ganas de llegar. Claro. Y de repente, ¡pum!, Trump llega a la presidencia y sin avisar decide cerrar la aplicación y cancelar todas las citas. Madre mía. Miles de personas se quedaron en tierra de nadie varadas sin saber qué hacer en los artículos. Hay testimonios desgarradores de migrantes que vieron cómo sus esperanzas se esfumaban de un plumazo. Qué fuerte. Es que es eso, ¿no? La frustración de estar tan cerca y que de repente te lo quiten todo. Claro. El caso de Margelis Tinoco, una colombiana que se puso a llorar, rompió a llorar en Ciudad Juárez cuando se enteró de que habían cancelado su cita. Es solo un ejemplo de la angustia que han vivido miles de personas. Es que después de un viaje tan duro, jugártela a cruzar la frontera y encima tener la paciencia de esperar meses, tiene que ser un palo tremendo. Totalmente. Esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? La política migratoria de Trump. Sí. La verdad es que ha tenido un enfoque bastante duro, ¿no? Desde luego, nada más llegar declaró una emergencia nacional en la frontera. Madre mía. Y ojo, que esto no es solo una declaración simbólica con esta medida. Trump tiene acceso a fondos adicionales y a poderes especiales para reforzar la seguridad en la frontera. Así que más agentes, más muros, más vigilancia. Exactamente. ¿Y qué pasa con la política de capturar y liberar? Si no recuerdo mal, permitía a los migrantes estar en libertad mientras se resolvía su caso de asilo. Exacto. Pues Trump le ha eliminado su argumento, es que muchos migrantes solicitaban asilo de forma fraudulenta solo para entrar en el país. Pero claro, eliminar esta política deja a los migrantes en una situación muy vulnerable. Claro, porque pueden acabar detenidos durante mucho tiempo en condiciones que, bueno, ya sabemos que no son las mejores. Eso es, además el sistema judicial ya está saturado, así que imagínate el colapso que esto puede suponer. Claro. Tremendo. Y por si fuera poco, Trump ha clasificado a los carteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. No se me da que esto va a traer cola. Sin duda, por un lado, es una forma de aumentar la presión sobre los carteles y de justificar una mayor intervención de Estados Unidos en México. Ya, pero por otro lado puede generar tensiones diplomáticas y dificultar la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico. Claro. Además, los carteles no son precisamente hermanitas de la caridad. Acabar con ellos no va a ser tarea fácil. No, para nada. Y mientras tanto, los migrantes siguen pagando el pato con la reinstauración de la política de permanecer en México. La situación se complica aún más. Ya, esa política que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras se procesan sus casos en Estados Unidos. Sí. Y claro, muchos acaban en ciudades fronterizas que son bastante peligrosas. Exacto, se exponen a la violencia, a la extorsión, a la falta de acceso a servicios básicos. He leído en algunos de los artículos casos de secuestros, desapariciones, incluso asesinatos de migrantes en estas ciudades. Es terrible. Es terrible. Desde luego, y aunque la Corte Suprema ya se pronunció en contra de esta política en el pasado, su regreso supone un paso atrás en la protección de los derechos de los migrantes. Y no olvidemos que para que esta política funcione en México tiene que colaborar. Claro, y aunque el gobierno mexicano ha dicho que está dispuesto a recibir a los migrantes deportados que sean mexicanos, no sabemos qué va a pasar con los de otras nacionalidades. Es un tema delicado que puede generar tensiones entre ambos países, en fin, un panorama complicado y mucha incertidumbre para los migrantes. Totalmente. Imagínate después de jugártela a cruzar la frontera,
Te encuentras con que tienes que esperar en un lugar peligroso sin saber qué va a ser de ti. Y con la incertidumbre de si vas a poder reunirte con tu familia, si vas a poder empezar una nueva vida. Claro. Es angustioso. Desde luego, y todo esto, sin tener en cuenta las dificultades del viaje en sí, la selva del Darién, por ejemplo, es una ruta migratoria muy peligrosa que miles de personas cruzan cada año arriesgando sus vidas. Es un ejemplo de los desafíos a los que se enfrentan estas personas y con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, es probable que las rutas alternativas se vuelvan aún más peligrosas. Sin duda, aunque se cierren las puertas de entrada legal, la migración no va a desaparecer, simplemente se volverá más clandestina y arriesgada. Lo que aumentará el poder de los grupos criminales que controlan estas rutas es un círculo vicioso que parece no tener fin. Desgraciadamente es así, y en medio de todo esto es fundamental no perder de vista el lado humano de la migración. Claro, recordar que detrás de las cifras y las estadísticas hay personas reales con sus historias, sus sueños, sus familias. Personas que huyen de la violencia, de la pobreza, de la persecución, buscando una oportunidad para una vida mejor. Y que merecen ser tratadas con dignidad y respeto independientemente de su situación migratoria. Totalmente. Es que al final de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De la dignidad humana. Claro. Son personas que lo han dejado todo atrás, que se juegan la vida para buscar un futuro mejor. Y volviendo a las políticas de Trump, la cosa no pinta nada bien para ellos. Hablábamos antes de la declaración de emergencia nacional, pero hay más medidas que complican aún más la situación. Sí, una de las más polémicas es la eliminación de la política de capturar y liberar. ¿Te acuerdas que te comentaba que permitía a los migrantes estar en libertad mientras se resolvía su caso de asilo? Sí, me acuerdo. Y la verdad es que no entiendo muy bien por qué la han quitado. Bueno, el argumento de Trump es que muchos migrantes se aprovechaban de esta política para entrar al país de forma irregular solicitando asilos sin tener realmente motivos para ello. Ya. Pero eso no quiere decir que todos los que piden asilo lo hagan de forma fraudulenta. Claro que no. Y eliminar esta política tiene consecuencias muy graves para los migrantes que ahora pueden verse obligados a permanecer detenidos durante largos periodos en condiciones que muchas veces dejan bastante que desear. Es que me pongo en su lugar y se me ponen los pelos de punta. Imagínate estar huyendo a tu país, jugártela a cruzar la frontera y encima acabar encerrado en un centro de detención. Es una situación dramática sin duda, y no solo para los migrantes, el sistema judicial también se ve afectado ya que esta medida supone un aumento considerable de los casos de asilo pendientes. O sea que más trabajo, más retrasos, más colapso. Exacto, es un efecto dominó y por si fuera poco hay otra medida que puede generar bastante controversia, la clasificación de los carteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. ¿Y eso qué implica? Porque a ver que los carteles son peligrosos, no es ninguna novedad, ¿no? Claro, pero clasificarlos como terroristas, Trump abre la puerta a una mayor intervención de Estados Unidos en México. En plan militar. No necesariamente, pero sí que puede haber un aumento de la presencia de las agencias de seguridad estadounidenses en territorio mexicano. Y eso puede generar tensiones diplomáticas, ¿no? Desde luego, México no está precisamente encantado con la idea de que Estados Unidos se meta en sus asuntos internos. Además, combatir a los carteles no es tarea fácil. Son organizaciones con mucho poder, con ramificaciones en todos los ámbitos. No se les da a derrotar de la noche a la mañana. Y mientras tanto los migrantes siguen en el punto de, mira, hablábamos antes de la política de permanecer en México, que les obliga a esperar al otro lado de la frontera mientras se resuelven sus casos de asilo. Sí, y eso les deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Muchos acaban en ciudades fronterizas que son bastante peligrosas, donde se exponen a todo tipo de abusos, violencia, extorsión, secuestros. He leído en algunos de los artículos historias terribles de migrantes que han desaparecido o que han sido asesinados en estas ciudades. Es una realidad muy cruda y aunque la Corte Suprema ya se pronunció en contra de esta política en el pasado, Trump ha decidido recuperarla. ¿No se me da que esto va a acabar mal? ¿Y qué pasa con México? ¿Está de acuerdo con esta política? Bueno, el gobierno mexicano ha dicho que va a colaborar en la medida de lo posible, pero hay muchas dudas sobre su capacidad real para gestionar la situación. Claro, porque al final, si Estados Unidos devuelve a todos los migrantes a México, la presión migratoria va a ser enorme. Exacto. Y eso puede generar tensiones sociales, políticas y económicas en México. En fin, un panorama bastante complicado. Y por si fuera poco, hay otro factor que no podemos olvidar: las rutas migratorias. Hablamos antes de la selva del Darién, pero hay muchas otras rutas que son igual de peligrosas. Sí, y con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, es probable que estas rutas se vuelvan aún más peligrosas. Porque al final la gente va a seguir intentando llegar a Estados Unidos, aunque sea de forma irregular. Claro, la migración no va a desaparecer de golpe y al cerrarle las puertas a la migración legal, lo único que se consigue es que la gente se juegue la vida en manos de los traficantes de personas. Es un círculo vicioso.
¿verdad? Totalmente. Y en medio de todo esto es importante recordar que detrás de las cifras y las estadísticas hay personas reales con sus historias, sus sueños, sus familias. Personas que se merecen una oportunidad, que merecen ser tratadas con dignidad. Exacto. Y ese es el mensaje que no podemos olvidar. ¿Y qué alternativas hay? Porque claro, con este panorama tan negro parece que no hay salida. Bueno, hay algunas opciones como el parole humanitario que permite entrar en Estados Unidos por razones humanitarias como una enfermedad grave o la necesidad de reunificación familiar. Y eso es fácil de conseguir. No para nada, los requisitos son muy estrictos y solo se concede en casos muy concretos. Pero bueno, es una posibilidad. Y aparte del parole humanitario, ¿hay alguna otra vía legal para entrar en Estados Unidos? Sí existen otras opciones como las visas de trabajo o de estudiante. Ya, pero eso no es para todo el mundo. Hay que cumplir una serie de requisitos que no siempre son fáciles de alcanzar. Claro, pero es importante que los migrantes sepan que existen estas alternativas y que busquen asesoramiento legal para explorar todas las posibilidades. Es fundamental contar con la información correcta y la ayuda adecuada en estos casos. Sin duda, y también es importante que la comunidad internacional se implique y busque soluciones conjuntas para afrontar este desafío global. Porque al final la migración es un fenómeno complejo que nos afecta a todos. Exacto, y solo trabajando juntos podremos encontrar soluciones justas y humanas para todos. Y fíjate, hablando de soluciones, que creo que es fundamental que nos paremos un momento a reflexionar sobre el papel que juega la comunidad internacional en todo esto. Pero al final la migración no es un problema de un solo país, ¿no? Es un fenómeno global que requiere una respuesta global. Exactamente, no podemos pretender que cada país resuelva el problema por su cuenta. Hay que buscar soluciones conjuntas, coordinadas, que aborden el problema desde la raíz. ¿Y cuáles serían esas soluciones? Porque, a ver, está claro que cerrar las fronteras no es la solución. Claro que no. De hecho, cerrar las fronteras solo sirve para empeorar las cosas, para que la gente se juegue la vida en rutas más peligrosas, para que caigan en manos de las mafias. Lo que hay que hacer es crear vías legales y seguras para la migración. Ya, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es complicado, claro, pero no imposible. Lo primero es reconocer que la migración es un fenómeno multicausal. No hay una sola razón por la que la gente migra, sino un conjunto de factores que les empujan a dejarlo todo atrás. Hablo de la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia, la persecución política, los desastres naturales. Exacto. Y para abordar este fenómeno de forma eficaz hay que atacar todas esas causas, hay que invertir en desarrollo, en cooperación internacional, en la creación de empleo, en la lucha contra la desigualdad. O sea que no se trata solo de poner parches, sino de buscar soluciones a largo plazo. Efectivamente, y para eso es fundamental la colaboración entre los países de origen, tránsito y destino. Hay que compartir información, coordinar políticas, trabajar juntos para crear un sistema migratorio que sea justo, seguro y ordenado. Y que respete los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Por supuesto, es fundamental garantizar que los migrantes tengan acceso a servicios básicos como atención médica, educación, justicia, y también hay que luchar contra la discriminación y la xenofobia. Es que al final los migrantes no son solo números, son personas que tienen sueños, que tienen familias, que buscan una vida mejor. Y que pueden aportar mucho a la sociedad de acogida. No olvidemos que la migración bien gestionada puede ser un motor de desarrollo económico y de enriquecimiento cultural. Totalmente, en fin, un tema complejo con muchos retos, pero también con muchas posibilidades. Sí, la verdad es que es un tema que da para muchas horas de conversación, pero bueno, al menos hemos podido dar algunas pinceladas, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una inmersión muy interesante, muy completa. Hemos analizado las nuevas políticas migratorias de Trump, hemos visto el impacto que tienen en la vida de las personas y hemos reflexionado sobre las posibles soluciones. Y sobre todo hemos puesto el foco en el lado humano de la migración. Exacto, y eso es lo más importante porque al final, más allá de las leyes, de las políticas, de las estadísticas, lo que hay son personas que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Totalmente, y con esta reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión de hoy. Pues sí, hasta aquí nuestro viaje por el complejo mundo de la migración. Esperamos que te haya servido para entender un poco mejor este fenómeno y para que puedas formarte tu propia opinión. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.